¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar el día de hoy a dos enlaces que me sugirió una suscriptora por mensaje privado en Instagram, donde me dijo, oye Ático, fíjate que en el primer enlace que vamos a reaccionar me comentó que había habido una como especie de polémica, malentendido, a tal grado que Dimash tuvo que salir al día siguiente en sus redes sociales, en Weibo para ser más precisos, para aclarar la situación, porque ahí, cuando estuvo Dimash participando en Singer, hay o había, no sé, una participante que se llamaba Faucia, que por cierto me han dicho que reaccione a ella, que es muy buena. Lo vamos a hacer, si ustedes lo quieren, déjenmelo aquí en los comentarios, que reaccionemos a Faucia, porque me dicen que es muy muy buena. Y creo que fue la que ganó, no sé, no estoy muy seguro, pero me dijeron que al principio cuando Dimash fue a Singer, creo que iba a hacer su colaboración no con Chantemur, sino con Faucia, que creo que es canadiense. Y al final no se hizo, pusieron a Dimash con Chanté. Y Dimash creo que le comenta algo a Fauci al oído, pero no se le alcanza a susurrar totalmente y se alcanza a escuchar en el micrófono, porque creo que en ese momento los estaban grabando y hubo un malentendido con esas palabras de Dimash, que fue las que tuvo que salir a aclarar. Algo así me pusieron en contexto. Vamos a verlo ahorita en el enlace del video que me mandaron. Y para el segundo enlace del día de hoy vamos a reaccionar a semblanzas o recuerdos de Dimash en Singer del 2017, que creo que al llegar al Singer de 2024 se volvió a encontrar con varias personas de esa etapa del 2017. Bueno, ya vimos que se volvió a reencontrar con su traductor, con su amigo. Y no sé con quién más se haya reencontrado, porque pues no he visto el video, lo voy a descubrir con ustedes. Pero bueno, vámonos al primero, que es el drama de los comentarios de Dimash. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, así vámonos. ¿Qué pasó con las palabras que le dijo Dimash a Faucia? Y pues bueno, vamos a ver. A ver, aquí dice Dimash, y cuando me invitaron dijeron que para ustedes debería haber un cantante chino. O sea que para ustedes, imagino que se referir para Faucia, ¿no? Cuando me invitaron me dijeron que para ti tendría que haber un cantante chino. Ok, vamos a ver de qué se trata. Wow. Ok. Entonces sí, iba a ser el dueto de Faucia y Dimash. Fíjense que no es... A mí no me desagradó el dueto de Dimash con Chanté. De hecho me pareció espectacular. Me pareció fuera de serie. Los dos cantan muy muy bien. Pero digo, a Faucia no le he escuchado cantar. Si quieren que les escuchemos y la reaccionemos, déjenmelo aquí en los comentarios, por favor. Pero pues a lo mejor también hubiera sido muy bueno, ¿no? O sea, quién sabe. Digo, aparte no se pueden limitar nada más a lo que pasa en el programa. A lo mejor ellos pueden hacer un dueto ya estando ella fuera del programa, en una presentación. No sé, habrá que ver qué es lo que es. Y creo que el chico con el que se está saludando de Dimash ahí, el de cabeza blanca, creo que también fue participante en Single 2017, ¿no? Creo. No sé. Se me hace conocido, como que creo que sí participó él. Дорогие друзья, на любом конкурсе, особенно таком престижном и важном, как I'm Singer, Sí, ese chico que está ahí y fue participante en Singer de 2017 de los amigos de Dimash. Mm. De hecho, si no mal recuerdo, creo que fue uno de los que les dio un jarabe a Dimash. O lo estoy confundiendo con otro. No, pero sí, la cara es... sí, se me hace muy conocido. Creo que él participó en Singer de 2017. ¿Él habrá sido el que le pusieron el dueto con Faucia en lugar de Dimash? Ok.
никогда не обходится без драм. Небольшая драма случилась и в этот раз. Выступление канадской певицы Фаузи не получило должного количества баллов. Димаш, вероятно, чтобы поддержать коллегу, нашептал ей что-то на ушко по-английски. Часть этих слов попала в сеть и была, скорее всего, неправильно интерпретирована. Так что Димашу пришлось сегодня опубликовать новые... O sea, Fausia tampoco fue la que ganó. Ok. Его объяснительную. Ну что же, еще один повод увидеть Димаша на экране. И пусть его доброта никогда не иссякает. 大家好，我是金马西。 Ok. Entonces sí, esas fueron las palabras que dijo Dimash al oído de Fausia, que por la cercanía de la cámara se alcanzaron a grabar. Le dijeron, bueno, cuando llegué me dijeron que para ti tenía que ser un cantante chino. Y yo fue que le pusieron a su amigo de The Singer. Digo que su amigo tampoco es un mal cantante, ¿no? Pero bueno, la expectativa era ver con quién iba a participar Dimash. Digo, a mí me gustó con Chanté. No sé, a lo mejor con Fausia también hubiera sido bueno. Pero bueno, ya veremos si en un futuro lo hacen juntos. Y aquí es ya donde sale Dimash a aclarar este comentario. Dice, bueno, hola a todos, mi nombre es Dimash. Dear friends, I'm glad to welcome you all. I want to repeat my speech from yesterday's filming Lo and que se what comenta en is las redes being sociales. discussed online today. I said, Fauzia, I was glad when you offered to perform together, but I couldn't accept this offer because they said must be a Chinese singer, not Chinese singer before you. Must be a Chinese singer for you. Fauzia is an amazing. Ok, pues sí, ya está aclarado aquí cuando... ok, entonces Fausia fue la que pidió a Dimash para hacer dueto con él. Bueno, dijo también sabe qué es lo que trae Dimash, ¿no? Y que es una sensación en China. Obviamente todos, si yo fuera cantante y estuviera ahí, pediría a Dimash para hacer un dueto. Y sí, hubo un malentendido, porque a lo mejor pensaron que Dimash le dijo, tú no vas a ganar, va a ganar un chino. Y no, lo que le dijo fue, gracias por pedir que actuáramos juntos, pero me dijeron que no se podía porque para ti tenía que ser un cantante chino. Ok. Sí, fue un malentendido, más que nada fue un malentendido. Singer. All the finalists were amazing, and also the show was amazing. As the program team of the show later, but before shooting, explained to me, they chose my talented friend Zhang Jie for Fauzia for a higher cultural exchange between Canada and the China. Ok, pero entonces, si escogieran a un chino para un internacional, ¿por qué no escogieron otro chino para Chanté, que es de estadounidense? Es ahí algo que no me cuadra. A lo mejor los mismos productores del programa vieron a Fausia tan fuerte que han de haber dicho vamos a poner a Dimash con otro para que se nivele. No sé porque si están diciendo que para mejorar las relaciones entre China y Canadá, ¿por qué no ponen a un chino con Chanté para mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos, no? No sé. Me salta esa duda en este momento. Para mejorar el intercambio cultural entre Canadá y China. No sé, yo imagino que han de haber visto a Fausia muy fuerte como participante, que han de haber dicho, bueno, ella no necesita de mucho y vamos a ponerle a un chino para que le pongamos a otra persona Dimash y se equilibre la balanza, ¿no? No sea nada más para un lado. No sé, puede ser eso. Es que si no es eso, no le encuentro explicación. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Les hubiera gustado ver a Dimash con Fausia? Digo, habrá que ver cómo canta la chica, ¿no? A lo mejor canta muy, muy bien. China. I want to say a lot of thanks for your support, for your love, for singer. Love you all the best. Bueno, aquí termina esto. Entonces, en contexto,
vamos a hacer una carta de ajuste de los comentarios. Faucia había pedido que Dimash fuera su pareja para hacer el dueto. Cuando llega Dimash a Singer, imagino que preguntó que si iba a ser la pareja de Faucia, y los productores le han de haber dicho, no, ¿sabes qué? Para Faucia tenemos a un cantante chino y es tu amigo de Singer, que ya dijo su nombre, nada más que está medio complicado, y va a ser ella su pareja. Yo imagino que cuando se encontraron ya en la competición, Faucia le ha de haber dicho a Dimash, oye, ¿por qué no vamos a cantar juntos? Y Dimash le ha de haber dicho, no, es que me dijeron que para ti tenía que ser un cantante chino. Ya explicó Dimash que para mejorar los lazos culturales entre China y Canadá. Y ya fue que lo que le dijo en el comentario, que se malentendió, ¿no? Que todo el mundo pensó que Dimash le ha de haber dicho, tú no vas a ganar, va a ganar un chino porque ya me lo dijeron. Pero no, simplemente le dijeron, no podemos ser pareja porque me dijeron que para ti ya tenían seleccionado a un cantante de China. Y a Dimash lo mandaron con Chanté. Fue todo, fue un malentendido, más que drama, fue un malentendido, ¿no? Esas polémicas que se crean en los realities, en los eventos en vivo, que le dan mucho salseo a las situaciones, pero que en realidad no son nada del otro mundo. Y pues bueno, hasta aquí dejamos esta reacción. Espero les haya gustado. Déjenme en sus comentarios si quieren que reaccionemos a alguna canción de Faucia, y si quieren que alguna en especial, déjenme un enlace o el nombre de la canción, y con todo gusto lo haremos. Y pues bueno, ahora sí que si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues síganme en Instagram, suscriban, únanse a Patreon. Ahí en Patreon estoy subiendo todos los videos que YouTube me bloquee por derechos de autor. Los pueden ver ahí totalmente gratis, no hay que pagar nada. Los enlaces para que me sigan en Instagram y se unan a Patreon están aquí abajo en la caja de comentarios. También el enlace directo al video original al que se reacciona en ese día. Y pues bueno, ahora sí que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo más al rato en el ciberespacio. Bye.